Bueno, en esta noche vamos a ver el por qué vivir en santidad. Hay muchas personas que piensan que es como una obligación, que es para poder agradar al Señor, para que Dios responda a nuestras oraciones. Pero realmente hoy vamos a entender el por qué vivir en santidad. Amén. Entonces, un poquito del resumen de lo que hemos visto todas estas clases. Estuvimos viendo que el Evangelio es el poder de Dios, ¿cierto? Y que ese Evangelio son buenas nuevas específicamente para para poder tener una buena relación o una relación correcta con el Señor, con nuestro Padre, a través de la gracia. Recuerden que no es por mi comportamiento, sino es por qué, por su gracia, es a través de Cristo en nuestras vidas. Fue por lo que Él hizo por nosotros. También recordemos que vimos la ley. La ley fue dada para mostrar nuestra necesidad de un Salvador. Esa es el verdadero motivo de la ley. También vimos que la salvación es más que el perdón de pecados o una experiencia de nuevo nacimiento. La salvación es algo muy completo de Dios que nos entrega desde un primer momento para que empecemos a vivir con sanidad divina, con prosperidad, con abundancia en nuestras vidas. Amén. También vimos que podíamos tener esa respuesta de Dios a través de Jesucristo. Y eso hemos estado viendo en todos estos jueves de estudio. Y yo confío en el Señor que cada día que hemos estado estudiando la palabra ha sido más revelada a sus corazones. Amén. Y empezó a surgir una pregunta, y vamos al primer punto, dice: en los primeros 5 capítulos de Romanos, Pablo presentó la gracia en una forma tan fuerte y poderosa que fue inevitable que surgiera una pregunta. Y esa pregunta también la he venido viviendo yo acá en la iglesia en la medida en que hemos estado predicando esta palabra. ¿Y qué es lo que dice en Romanos 6.1? Dice, vamos allá a Romanos 6.1, ¿sí? Entonces miren, dice, ¿qué pues diremos? Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué creen ustedes? Según lo que han estado estudiando, ¿perseveraremos en el pecado para que tengamos más gracia? No, ¿cierto? Pablo es totalmente específico y claro, dice rotundamente es no. Amén, rotundamente es no. Y Pablo, el apóstol Pablo, yo les animo a que lean los primeros 5 capítulos de Romanos, porque él expresa de una manera magistral lo que es la gracia de Dios. Y si ustedes lo estudian con mucho detenimiento, van a poder entender el porqué de la ley, el porqué de la gracia y cómo en este tiempo estamos viviendo en la gracia del Señor. Entonces miren, vemos esta pregunta y en el punto A del 1 dice, 3 veces el hombre que presentó esta verdad en perfecto balance tuvo que revalidar lo que él sabía que la gente se estaba preguntando en sus corazones. ¿Y cuál es la pregunta otra vez? ¿Será que pecaremos, cierto? ¿Será que a pesar de que nosotros, cuando empieza a presentarse la gracia, mucha gente piensa, no, pues ahora podemos pecar y podemos vivir en ese pecado en esta tierra? Pero así no es. Dice que mi comportamiento no tiene que ser el que rige mi relación con el Señor. Es decir, que mi relación no depende de cómo yo me comporte. Cierto que muchas veces vivimos de esa manera acá en esta tierra. No, si yo me comporto bien, yo voy a tener una buena relación con mis papás, ¿cierto? Y todo el tiempo los papás están recalcándole a los hijos, compórtese. Y yo todavía me doy cuenta, yo donde quiera que llego, ¿y cómo se está portando? Porque es como algo que viene también de nuestra enseñanza, en nuestras casas. Todo el tiempo nos recalcaron fue comportamiento. No es que no esté bien nuestro comportamiento, que no enseñemos, porque es excelente poder tener un buen comportamiento, porque cuando tenemos un buen comportamiento, ya que lo hemos repetido tanto, nosotros somos testimonio para muchas personas, ¿cierto? Lo que el Señor quiere es que tú tengas una relación correcta con el Señor. No significa que porque tú, que no estés pensando, yo me voy a comportar bien para tener una buena relación con Él.
que tú entiendas que Él te ama a pesar de tu comportamiento. Amén. Es que entendamos, porque a veces tenemos ese vacío y a veces no, hoy me porté mal, creo que Dios está disgustado conmigo. Mañana pensamos, no, de pronto hoy sí estoy comportándome mejor y ahora seguramente tengo una mejor relación con Él. Pero así no ve las cosas Dios. Amén. El Señor no es de esa manera. Bueno, gloria a Dios. Sigamos. Dice: todo lo que tengo que hacer para tener acceso a la gracia de Dios es poner mi fe en lo que hizo Jesucristo. Entonces miren lo que dice allí en el B. Si estamos verdaderamente predicando la gracia de la forma como lo hizo Pablo, es inevitable que alguien salte a esta conclusión y pregunte: ¿estás diciendo que simplemente puedo ir y vivir en pecado? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Rotundamente, no. En el C dice: si has resaltado la gracia de Dios suficientemente, entonces esta debería ser una pregunta lógica que debe ser enfrentada. Si alguna persona vino en la reunión pasada y me hizo esa pregunta al final de la reunión: bueno, pastora, pero la gente que está en pecado y que dicen que son cristianos, nosotros tenemos que mirar si realmente la persona que va a la iglesia nació de nuevo. No todas las personas que van a la iglesia son nacidas de nuevo. Recuerdan que hemos estado hablando que las personas que nacieron de Adán, es decir, toda la humanidad, nacimos con una naturaleza de pecado. Pero cuando viene Cristo a nosotros, esa naturaleza de pecado es quitada y viene la naturaleza ¿de quién? De Dios. Es decir, ¿cómo voy a pecar si ya no tengo la naturaleza de pecado? Amén. Y eso empieza a ser revelado en nuestras vidas. Pero hay personas que han nacido de nuevo y no quieren escuchar la palabra y no quieren recibirla. Amén. Y quieren seguir en la carne. Por eso nosotros no debemos como señalar y estar midiendo a las personas de la misma manera. Es más, ni Dios nos llamó a hacer eso. Dios no nos ha llamado a hacer eso. Dios nos ha llamado ¿a qué? A amar a las personas, amarlas y no juzgarlas. Amén. Entonces mira, generalmente cuando vas a una iglesia que es religiosa, ellos enfatizan mucho en el pecado de las personas, y las personas todo el tiempo están tan conscientes del pecado que aún se les enseña a que todos los días pidan perdón por sus pecados. ¿Quiénes han vivido eso? Yo viví eso, que todos los días, Señor, perdón, porque terminan siendo tan conscientes de pecado que todos los días piden pecado, ni siquiera saben por qué. O ustedes, uno lo sabe, perdón porque pequé mucho y no supo uno ni por qué. Pero lo que el Señor quiere es que seamos más conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros. Que cuando Él nos hizo una nueva creación, nos hizo la justicia de Dios, entiéndelo. Y ya no te hizo un pecador, amén. O sea, ha quitado el pecado de tu vida. Y Él quiere que tú seas más consciente de que eres justo a que eres pecador, amén. Entonces el Señor no quiere que tú estés como ese perro arrepentido todos los días pidiendo perdón, porque terminamos siendo como el católico, que todo el tiempo está por mi culpa. Nos estamos terminando sintiendo todo el tiempo culpables y no estamos siendo, entiéndeme, conciencia de pecado y conciencia de justicia. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú tengas conciencia todo el tiempo de justicia, amén, y no de pecado. En la medida en que tú eres más consciente de que eres justo, tú vas a vivir más en esa justicia, amén. Y cuando cometes un error, ¿qué sucede? Cuando nosotros ya somos cristianos y de repente, y hemos nacido de nuevo y caemos en una situación de pecado, ¿qué pasa? Entramos en una condenación tan terrible que no te permite vivir en paz. Pero ¿sabe qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Dios que tú hagas o que hagamos nosotros? Que tú empieces a decir: yo soy la justicia de Dios. Y no que empieces a declarar sobre ti mismo el pecado. ¿Sí me hago entender? Porque tú empiezas: yo he pecado y ahora hice esto y ahora... Y ¿saben qué es lo que está viniendo más a tu vida? Más condenación.
Pero el Señor quiere que declares para tu misma vida que eres justo. Señor, sé que pequé, Señor, te pido perdón, pero tengo seguridad que soy justo, que soy la justicia, y ya. O sea, hasta ahí llega, digamos, el mencionar alguna situación de pecado, porque tú terminas siendo más consciente de que eres justo, de que eres pecador. Amén. ¿Cuántos amenes? Bien, amén. Mira lo que dice en el 2. En Romanos 6, 2, y miren, hemos venido estudiando en ese orden de Romanos, ¿cierto? Y estuvimos viendo un poquito desde el primer capítulo de Romanos hasta el 5, y ahora vamos a empezar a ver del 6 en adelante, pero la próxima clase vamos a enfatizar en los siguientes versículos del capítulo 6. Y mira lo que dice en Romanos 6, 2. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está muy claro. ¿Quiénes murieron ya al pecado? Yo morí ya al pecado. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi vida, porque ahora soy una nueva creación. Amén. Y miren lo que dice tan claro, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, nosotros, ¿cierto? Y dice, ¿cómo entonces ahora pueden vivir en pecado? O sea, ¿cómo lo pueden hacer? Y ahí es donde surge la pregunta, ¿será que sí soy de Jesús? ¿Cierto? Si ya yo soy de Jesús, ya yo no vivo en el pecado. Ya esa no es mi naturaleza. Amén. Ya tú das frutos de justicia. Ya nosotros no damos frutos de pecado. Miren, sigamos allí en el A. Dice, no hemos terminado el 2. Dice, en Romanos 6, 2, él empezó a contestar esta pregunta diciendo, ni Dios lo quiera, ¿cierto? ¿Qué? Que vivamos en pecado, ni Dios lo quiera. En el A dice, este fue el rechazo más fuerte que Pablo pudo haber hecho en la lengua griega sin usar malas palabras. Yo creo que Pablo quería como que, Dios mío, acabar con toda esa gente, con todas esas preguntas que salen, ¿cierto? Y en el B dice, él dijo, no, absolutamente no, nunca suceda. Amén. Miren, si nuestro pecado no es lo que está impidiendo que Dios actúe en nuestras vidas, o nuestra santidad, tampoco nuestra santidad es la que nos hace ganar bendición, sino solo su gracia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la santidad? El propósito de la santidad nunca es para que tú ganes el favor de Dios. Amén. No es para que tú lo ganes, porque nosotros, si tenemos a Cristo, tenemos su favor. Amén. Vamos a mirar el propósito de la santidad. Allí en el 3 dice, Pablo dio 2 razones para contestar la pregunta. ¿Por qué vivir en santidad? En el A dice, la razón número 1 por la que un cristiano no vive en pecado es porque ya no somos, ¿qué? Por naturaleza, hijos del diablo. Esa es la primera razón de por qué nosotros vivimos en santidad y no vivimos en pecado, porque ahora somos, ¿qué? Tenemos una nueva naturaleza y pasamos de la naturaleza de pecado a la naturaleza de ¿qué? A ver si estamos entendiendo. Pasamos de la naturaleza de pecado a ¿cuál naturaleza? De justicia. Ahora somos ¿qué? Hechos justos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por ese hecho ya tú no eres un pecador, ahora eres un justo. Amén. Gloria a Dios. Y miremos lo que dice Romanos. El A. ¿Ya leímos el A? Entonces recuerda, ya no eres, ya eres nacido de nuevo, ¿cierto? Y ya no eres por naturaleza hijo del diablo. ¿De quién eres hijo? Hijo de Dios. Entonces tú, digamos que si pensaras solo con tu razonamiento, con tu mente, dices, bueno, si ya yo no soy hijo del diablo, ahora somos hijos de Dios, ¿cierto? Y por naturaleza, dice la palabra que yo fui hecho a imagen y semejanza de Él. Y Él es santo, santo y santo. Amén. Entonces, si yo soy su hijo, si yo soy su amado, ¿cierto? Si yo soy su amada, ¿ahora qué somos? Santos, santos y santos.
No pecadores y más pecadores, no. Ahora somos santos. Amén. Así nos llama el Señor, a través de Cristo. Y miremos lo que dice el punto A, el B. Dice, la segunda razón para vivir en santidad es ¿cuál? El vivir en santidad detendrá las incursiones de Satanás a tu vida. Tremendo. Miremos lo que dice Romanos, vamos a entender un poquito más con Romanos 6, del 15 al 16. Dice que pues, vuelve y pregunta al apóstol Pablo, él como que el pastor les ha hablado a ustedes y le ha dicho, las preguntas nos ubican, ¿cierto? Y te dice otra vez el apóstol Pablo, bueno, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, ¿cierto? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? A lo que nosotros nos sometamos, ahí vamos a ser esclavos. ¿Y quién decide? Yo decido si quiero vida o quiero muerte. Es tremendo y cada vez entiendo más esta palabra que a mí me ha gustado mucho predicar. Dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú eres ahora mi justicia, ¿cierto? Tú eres ahora mi naturaleza, tú eres ahora mi hijo, pero de todas maneras estás en la tierra, ¿cierto? Y ahí se te ofrecen muchas cosas, pero yo pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Y qué es lo que más vemos acá en la parada? ¿Qué se ofrece más en la parada? Muerte. Es decir, que es más poquita la vida que se ofrece, ¿cierto? ¿Y tú qué estás decidiendo en esta noche? Vida, porque estás acá, ¿cierto? Y estás recibiendo en esta noche, tomaste una buena decisión y estás recibiendo vida. ¿Qué estuvieras en este momento recibiendo? Un mal consejo de una persona por allá en la calle, hablando cosas malas, ¿cierto? Porque nada bueno conseguimos hasta ahora por allá en la calle. ¿Ok? Bien. Es tremendo, dice. Es decir que miren, las dos razones por cuáles. Porque tenemos la naturaleza de Dios y ya no somos hijos del diablo, ¿cierto? Y segundo, porque nos podemos hacer, si somos obedientes a lo que me ofrece Satanás, ¿cuáles son mis consecuencias? Muerte. O muerte espiritual o muerte física, ¿cierto? Muerte a nuestro propósito, tremendo. Mira, Dios te creó con un nivel extraordinario. O sea, nosotros somos la máxima creación de Dios. Dilo así, yo soy la máxima creación de Dios. Pero tócate y dile, yo soy la máxima creación de Dios. Y tienes que creerlo, tienes que decirlo con convicción. Es decir, eres un tesoro para Dios, eres algo demasiado grande para Dios. Dices que eres escogido por el Señor, que desde el vientre de tu madre Él te escogió y Él estableció un propósito para cada uno de nosotros. Por eso ahora no podemos andar a la ligera tomando cualquier decisión. Amén. Y mira tan tremendo como dice, si tú obedeces a algo que no te está guiando el Señor, vas a irte a ¿qué? Vas a ser esclavo y vas a terminar yendo a la muerte. Por eso el Señor quiere que nosotros caminemos en santidad. Si yo soy hijo de Dios y me acostumbré a las mentiras, ¿de quién termino siendo esclavo? ¿De Satanás? ¿Del diablo? ¿Y ustedes creen que eso me va a llevar a algo bueno? Así seamos hijos de Dios. O sea, y yo veo que el amor de Él es tan grande que termina guardándonos y terminamos yéndonos al cielo en algún momento y todo el tema, pero no recibimos todo lo que Dios quiere que recibamos en esta tierra. Porque Él tiene muchas cosas establecidas para nosotros aquí en la tierra y eternamente. Porque es que hay un reino, o sea, hay un reino que nos espera eternamente con el Señor y nuestra preparación es acá en la tierra, para que un día vayamos a reinar con Él. Y así como nosotros acá en la tierra hay unos pastores y unas personas que a nuestro alrededor trabajan y sirven y hagamos y vamos a hacer esto y predican y una cosa y otra,
Así, digamos que un modelo así parecido es que Él tiene establecido para trabajar eternamente con Él. Y miren que lamentablemente Él va a ver nuestras acciones en Cristo. Él no está mirando las acciones de ustedes antes de Cristo, entendamos eso, pero sí ve sus acciones después de Cristo. Y si una persona hija de Dios está por allá escondida viendo pornografía, el Señor la está viendo y se está haciendo esclavo de esa situación, que no lo está haciendo crecer espiritualmente, sino que lo está llevando para atrás, para atrás, para atrás, en vez de ayudarlo a avanzar. Porque es que en esta tierra estamos en una carrera y hay un enemigo. Si supiéramos que no hay un enemigo, pues como que es más tranquilo, ¿cierto? Pero hay un enemigo que está mirando por dónde meterse. Y si nosotros trabajamos en contra de su palabra, es decir, si no estamos en esa santidad que estamos hablando hoy, ¿qué pasa? Él empieza a gobernar y entra por ese lado. Tremendo. Y termina trayendo muerte. Puede matar el propósito de Dios en tu vida. Amén. Y es un propósito eterno. Amén. Y nosotros hemos visto cómo, porque espiritualmente para eso Dios nos pone como pastores, para ver las cosas que de pronto ustedes no ven. Entonces uno ve un propósito en cada uno de ustedes, pero uno a veces está calladito solamente observando, porque así es Dios también. Uno solamente está observando, ¿cierto? Uno está observando y muchos, no, pastor, que resulta que voy a decidir tal cosa y nosotros sabemos que no es. Pero como tampoco podemos mandar en la vida de las personas, ¿cierto? Y las personas terminan yéndose por donde no era. Amén. Entonces nos hacemos esclavos o del pecado, ¿cierto?, para muerte, o nos hacemos esclavos de Dios, digámoslo entre comillas, para justicia, para libertad. Amén. Entonces mira, si estás viviendo en pecado, te estás sometiendo al autor del pecado. Esto le permite al diablo traer muerte y destrucción a tu vida. Es decir, yo le estoy dando toda la autorización a Satanás para que destruya mi vida, a pesar de que yo sea hijo de Dios. ¿Hay bastantes amenes o poquitos amenes? O ay, ay, ay. Mira, si te rindes a la santidad, entonces te estás rindiendo a Dios, que es el autor de esa santidad. Y esto produce resultados maravillosos, tremendo. Yo me acuerdo que yo recibí al Señor y yo me acuerdo exacto, a los días recibí una llamada y yo dije una mentira. O sea, porque cuando uno está bajo la naturaleza de pecado, uno dice mentiras y dice otra y dice mil y uno no es consciente de eso. Pero cuando ya yo recibo la naturaleza de Dios, de una vez uno se da cuenta, es tremendo. Y yo de una vez, ay Dios mío, bueno, lógicamente no tenía mucho conocimiento como el que tengo hoy y todo eso, pero en ese momento pues de una vez como que dije, Señor, sé que está mal y no quiero volver a hacer eso, ¿sí? Y lógicamente en el caminar en el Señor, no es que es decir, cuando ya somos hijos de Dios, no es que no cometamos ningún error, sino que yo ya no peco de una manera deliberada o lo programo, no. De repente se te salió alguna palabra de las que estabas acostumbradas a decir antes y tú una vez, bueno, esto tengo que, sí, mejorarlo. Y, Señor, sí está, como que es como hablando, ay, sí, sé que está mal, sí. Y bueno, y avanzamos, sí, no como que... Y otra vez, porque es que veníamos acostumbrados a muchas cosas que eran muy repetitivas en nuestra vida. Pero ya llega el Señor y ya tú empiezas como a trabajar en todas esas cosas, rindiéndonos al Señor. Porque miren como dice, si nos sometemos a Dios, podemos huir de Satanás. Pero si yo no me someto a Dios, estoy bajo sus garras, ¿sí? Y Él puede venir y hacer todo lo que quiera con nosotros. Y cuando tú estás sometido a Dios, a su palabra, tienes toda la autoridad para reprender al diablo. Amén. Entonces Satanás va a venir a querer tocar tu vida
Y tú de una vez puedes decir, bueno, yo estoy caminando en amor, soy hijo de Dios, Satanás, te quedas quieto en el nombre de Jesús. No tienes autoridad sobre mi vida. Pero cuando tú sabes que estás por allá como medio torcido, como que uno no siente la autoridad, ¿cierto? Como cuando nosotros somos mentirosos, ¿y cómo le voy a decir yo a mi hijo que no sea mentiroso? ¿Qué autoridad tengo yo para decirle a mi hijo no sea mentiroso? ¿Cierto? Sí, nosotros somos los más mentirosos que todos. Amén. Bien. Esto está muy bueno, buenísimo. Vamos en él. Mi ayudadora, ¿qué pasó? En el C, vamos a ir a leer el C, dice, vivimos en santidad porque es nuestra naturaleza vivir de esa manera. No le queremos dar al diablo ningún acceso a nuestras vidas, ¿cierto? Yo no quiero darle acceso a Satanás. Y así en estos días, todo el tiempo mi esposo me lo dice, no quiero guardar esto porque nos da rabia por cosas, ¿cierto? Estamos en este mundo, hay muchas cosas que nos duelen, que nos molestan, que nos producen ira, que podemos guardar resentimiento. Pero me decía mi esposo, dijo, es que no quiero guardar nada de eso porque sé que detengo cosas de Dios para mi vida. Cuando yo permito y consiento las cosas que no son de Dios en mi vida, yo detengo todo lo que Él tiene, porque es que Él está como con un paquete y Él está soltando, pero hay momentos en que Él tiene que cerrar ni siquiera lo cierra, nosotros lo cerramos, ¿cierto? Nosotros lo cerramos con nuestras actitudes, si guardamos resentimiento, si no quiero soltar algo y lo consiento ahí una cantidad de tiempo, o si no quiero dejar algo con lo que yo venía antiguo, habíamos hablado, ¿cierto? La ira, digamos cosas de laxivia, cosas del cuerpo, cosas de la mente, en fin, palabras, falta de perdón también, todo eso. Estamos entendiendo un poquito más el porqué de la santidad. Amén. ¿Por qué la santidad? Es como si fuera un canal porque es que somos templo del Espíritu Santo y nosotros somos ese canal, por eso dice que somos vasijas para estar siendo llenados, ¿cierto? Por el Señor. Pero nosotros podemos cerrar esa llave, ¿cierto? O la abres o la cierras. Con tus palabras, con actitudes, acciones, en fin. En el 4 dice, para un creyente que ha vuelto a nacer, el vivir en santidad es un fruto, no es la raíz de la salvación. Ya esto lo habíamos hablado en una clase anterior. Entonces recuerden que la santidad es fruto como nacidos de nuevo, ¿cierto? Y no es la raíz. Dice, es un producto derivado de vivir en una relación correcta con Dios, pero no un medio para obtenerla. Yo vivo en santidad por mi relación correcta con el Señor, maravilloso. Por esa relación de papá a hijo y de hijo a papá, ¿cierto? Pero yo no camino en santidad por tener una aprobación de Él. Amén. No, yo me voy a inconscientemente lo hacemos, porque es como cuando está el jefe, uno se porta excelente, pero el jefe se fue, ay, ya uno se relaja y se puso a hablar por el celular o hizo otra cosa que no estaba como permitido en su tiempo de trabajo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que al final no lo estamos haciendo por Dios, porque si yo hago las cosas a escondido de esa persona que está siendo como mi superior, pues lo estoy haciendo de manera incorrecta y así termino haciéndolo con Dios. Amén. Entonces, un cristiano debe vivir en santidad, es bien importante. En el B dice, la mayoría de las gentes que no entienden la gracia operan bajo una mentalidad legalista y se relacionan con Dios con base en su comportamiento. Miren, esta clase de persona dice
que la razón por la que la santidad es importante es porque así es como Dios actúa en su vida. Actúa proporcionalmente directa a la santidad, y eso no es verdad. Dios no actúa de esa manera, entendamos eso. Dios no deja de amarnos. Dice, miren, muchas personas creen que la razón por la que deben ir a la iglesia es como si de alguna manera quedáramos registrados en un listado de Dios. Y pues no es así, ¿cierto? Vamos a mirar el por qué nosotros vamos a la iglesia. Entonces, mire, Dios no actúa en su vida con base en la asistencia a la iglesia. Es más, si nunca fueras a la iglesia, Dios nunca te va a dejar de amar ni vas a dejar de ser su hijo. Pero sí va a suceder algo, mira. Pero si tú no vas a la iglesia, tú no vas, ya es algo de nosotros a Dios. Ya no voy a amar a Dios de la misma manera como Él me ama a mí, porque no lo estoy conociendo. Si cuando yo voy a la iglesia es cuando recibo lo que es Dios, ¿cierto? Porque yo solo no puedo, el Señor quiere que interactuemos como familia. Cuando estamos unidos como iglesia, hay una unción diferente, amén. Estamos recibiendo una impartición de Dios, ¿cierto? Y así está ese amor creciendo de mí hacia Dios, amén. Pero el amor de Él no cambia, ¿sí me entienden? Que porque yo vine, no, pastora, es que yo vine 365 días en el año a la iglesia, o la persona que vino un solo día a la iglesia, Dios la ama igual. Pero el amor mío hacia Dios sí cambia. O no ven que una persona que vino solamente una vez a la iglesia no se siente más apagada, achicopalada. El consejo que esa persona está recibiendo es un mal consejo, que no es el consejo de Dios, porque no está yendo a la iglesia, que es lo que Dios ha estipulado para nosotros recibir ese consejo de Dios. Amén. Bien. Entonces mira, ¿qué pasaría si no vas a la iglesia? Dice que te perderías de la convivencia con otros creyentes, la motivación, la actividad estimulante que eso trae. No escucharás ni aplicarías la palabra de Dios de la misma forma como si estuvieras sentado en tu casa solo. También reunirse con otros creyentes es muy importante porque cambia tu corazón hacia Dios. Amén. Y mira, es tu naturaleza el vivir de esa manera. ¿Cuál? Adorar, convivir con las personas de la iglesia, esa ya hace parte de nuestra naturaleza. Y por eso ha sido tan difícil este tiempo de cuarentena para todo el mundo, ¿cierto? Las personas, mucha gente está deprimida, están mal, porque ellos necesitan este tiempo de convivir con los demás creyentes, ¿cierto? De adorar juntos, de escuchar su palabra. Entonces recuerda que estamos en una carrera. Entonces mira, si nunca volvieras a estudiar la palabra de Dios, y Dios no va a dejar de amarte, pero sí va a suceder algo cuando tú estás por allá. Alguien te va a influenciar negativamente y eso te va a llevar a la muerte espiritual. Y mira lo que dice Juan 8:32. ¿Quién lo recuerda? A ver, ¿quién lo recuerda? Que lo diga así fuerte. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceremos la verdad y esa verdad es la que nos hace libres. Amén. No es la televisión ni otra cosa, es la verdad de Dios. Y miren lo que dice Juan 17:17. Vamos a leerlo. Busquen allí Juan 17:17. Dice allí la palabra, dice: santificaos en tu verdad y tu palabra es verdad. Es decir, ¿qué es lo que nos hace santos? Su palabra, ¿cierto? Ella es la que nos santifica. Estar en la palabra de Dios cambia nuestros corazones hacia Dios. Amén. Cambia nuestro concepto de ir a la iglesia, cambia nuestro concepto del cristianismo, ¿cierto? Yo voy a la iglesia para que mi corazón cambie hacia Dios.
para que no piense que Dios es el culpable de todas las cosas que me pasan, ¿cierto? Para que yo entienda que Dios realmente me ama. Y como dice la palabra, toda dádiva y don perfecto desciende de Él hacia nuestras vidas. Todo lo bueno viene de Él para nuestras vidas. Amén. ¿Por qué el congregarnos? Para poder conocer al Señor, ¿cierto? Y que nuestros corazones cambien hacia Él. Miren, si verdaderamente hemos vuelto a nacer, nuestra naturaleza es el tener hambre por la palabra. La palabra es la fuente de la verdad. Si estamos conscientes de la realidad de que estamos en una batalla y de que Satanás está en contra nuestra, entonces nos daremos cuenta de que adentrarnos en la palabra es demasiado provechoso para nosotros, porque cambia nuestro corazón y corrige nuestras actitudes. Pasar tiempo en la palabra de Dios nos da revelación y nos ayuda a evitar que el diablo tenga acceso a nuestras vidas. La palabra de Dios lo hace. Amén. Para nosotros. Entonces es tremendo. Recuerda que estás todos los días luchando una batalla en esta tierra. Y es esa batalla de la fe. Por eso recibimos fe escuchando y escuchando y escuchando y escuchando la palabra de Dios, para estar fuertes ante cualquier ataque del diablo, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos fuertes, ninguna situación nos puede tocar. Es decir, vienen los vientos, vienen todas esas tempestades, ¿cierto? Pero nuestra casa no cae, permanece, amén, permanece firme esa casa. Y nuestro motivo cambia. Mira, si tú vas a la iglesia, si tú diezmas, si estudias la palabra, cuando amas a la gente, lo haces con una motivación correcta, lo haces porque amas al Señor, amén, no porque puedes recibir algo de Dios. Y miramos lo que dice allí en el C. Ya habíamos leído el B, listo, veamos el C. Dice, tú no debes vivir en santidad a pesar. Si soy lo suficientemente santo, Dios me amará, aceptará, contestará mis oraciones, me sanará, me prosperará. En el D dice, todas estas cosas, tu relación entera con Dios deberá estar basada en la gracia de Dios. ¿No en qué? Lo que hemos estado viendo, no en mi comportamiento, ¿cierto? No en lo que yo hago por Él. Y en el 5 dice, eres un corredor que está corriendo la carrera de la vida. Miremos lo que dice Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Estamos muy animados, gloria a Dios, aleluya. Entonces miren, Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en una carrera, ¿cierto? Y es la carrera de la vida. Y Él quiere que te despojes del peso del pecado, amén, de eso que nos asedia. ¿Qué hace un corredor? Él entrena y se pone un montón de maletas encima, ¿cierto? Para poder correr rápido. Hasta se depilan, tremendos, se quitan todos sus vellos. Y yo dije, pues a mí me pareciera que no les quita velocidad, pero se supone que parece que sí, ¿no? Según los que saben, los que son atletas, todo eso ellos se depilan para tener con el viento mejor acceso y todas las cosas y poder tener un menor tiempo en su carrera. Dios quiere que todos los que estamos acá corramos una buena carrera en esta tierra, ¿cierto? Por eso dice que nos despojemos, despójate de la mentira, despójate de la ira, despójate si no has perdonado, despójate de eso, de lo que te atormenta, despójate de eso. Mira, esta carrera es una carrera muy corta, la que estamos corriendo en esta tierra. Cuando no se han dado cuenta que ahora miren ya los años que tenemos y eso ha sido muy rápido. Ya Cristo está por venir. Disfruta la carrera en esta tierra, disfrútalo, mantente siempre alegre, feliz. Despójate de la preocupación, amén. De lo que te está preocupando, quítalo.
¿Acaso puedes resolver algo con preocuparte? Nada. Amén. Gocémonos, disfrutemos de todo lo que tiene. Hasta, bueno, yo me impresiono la gente que está viviendo allá en La Trocha, a la orilla del río. Digo yo, bueno, disfruten que va a ser un corto tiempo. Amén. Amén. Disfrútenlo, crean que están todos los días de paseo. Dios mío. De pronto es más fácil decirlo, pero si lo oramos, Señor, ayúdame a disfrutar este tiempo porque creo que es muy corto. Amén. Pero que cada cosa que hagamos, a ver, yo hay días que caigo en estar como renegando, Dios mío, otra vez colgar esto, otra vez hacer esto, otra vez más losa, otra vez. Y caemos en terminar haciendo las cosas de mala gana, ¿cierto? Y no disfrutar cada cosa. Y vuelvo y rebobino y recuerdo lo que me dice la palabra, yo listo, disfruto hacer esto, todo lo disfruto. Yo, ay, qué chévere hacer esto, aunque no lo quiero hacer. Amén. Pero que cada cosa la disfrutemos, que cada cosa la hagamos con amor, porque saben que termina siendo perdido. Tremendo, es como si cada cosa que hacemos con amor está añadiendo algo para nuestras vidas, que nosotros no vemos, ¿cierto? Pero se va a ver el resultado en nosotros. Entonces, que cada cosa que hagas, tú la hagas con ese amor del Señor en tu corazón. ¿Tú crees que al Señor le gusta ver tantas cosas que ven nosotros? Es tremendo nosotros cómo vemos cosas en nuestros hijos, cosas en nosotros mismos, que uno dice, Dios mío, pero yo ¿por qué así todavía? Yo ya no quiero tener esto en mi vida. Vemos actitudes en la persona que está a nuestro lado, ¿cierto? Vemos cosas en nuestros hijos. Pero si ustedes se ponen a pensar, a Dios le toca ser paciente con toda la humanidad. Yo digo, Dios mío. Y yo digo, ¿cómo es de paciente el Señor? Porque Él ve nuestras actitudes y nuestra rebeldía y nuestro corazón. Y a pesar de eso, Él sigue siendo tan maravilloso, tan impresionante. Amén. Amén. Y Él está todo el tiempo haciéndolo con amor. Y dice que nosotros somos ahora, ¿qué? Sus hijos, ¿cierto? Y entonces, Señor, yo soy tu hijo, tengo tu naturaleza. Ok, Señor, ahora camino en amor. Amén. Amén. Aleluya. Dios es bueno, es demasiado maravilloso. Amén. Entonces, mira, vamos en el A. Dice, quizá la persona, ya leímos Hebreos 12:1, ¿cierto? Que corramos la carrera ¿con qué? Con paciencia, ¿cierto? Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Y si sabes que la paciencia es un fruto en nuestras vidas. Ay, Dios mío, yo respiro cuando tengo que ser paciente, pero sé que está en la palabra, sé que Dios me lo dice, entonces somos pacientes, amén. Y es un fruto en nosotros. Dice, quizá la persona que organizó la carrera y que la puso en marcha no se enoje contigo si no llegas en primer lugar, es decir, el Señor, ¿cierto? Pero si tienes lastres, pecados que te están atrasando, definitivamente te van a estorbar al correr por el Señor. Entonces dilo en este momento, me quito todos esos lastres y todo eso que no me sirve, todos esos pecados, todas esas cosas que me están deteniendo en esta carrera, ¿cierto? Señor, y yo me quito todo eso para poder ser eficaz y poder lograr llegar aún mejor en esta carrera, en esta tierra, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y me quito todo ese peso de mí y todo eso me atrasa, ¿cierto? Y hay amargura en nuestros corazones y eso no es lo que quiere el Señor. Entonces mira, en el B dice, Dios no te amará menos porque tú podrás amarlo menos. Entonces dice, Dios no te amará menos, pero tú podrías amarlo menos a Él, ¿cierto? Si no te despojas de todo esto. Y dice, en el C dije, despójate de todo lastre y sé más eficaz. Corre para ganar, amén. Entonces, bueno, Señor, ¿cómo puedo ser mejor, cierto? ¿Cómo puedo ser más excelente en esta carrera, en esta tierra? No solamente
yo les digo, no solamente en nuestra casa, pero si tú ves que en tu casa ni siquiera, o sea, si en tu casa está todo en un despelote, trabaja con el Señor en otras áreas, pero no dejes de trabajar en tu casa, amén. No dejes de trabajar en tu núcleo familiar y de orar por los demás, pero principalmente lo que habla por nosotros es nuestro testimonio, eso es lo que más habla de nosotros. Y ahora que porque tú estás en la iglesia, que porque ahora vienes todos los días a la iglesia, no te sientas más santo que ellos, ¿cierto? Porque eso sucede en los hogares. Nosotros empezamos a ir a la iglesia y ahora entonces yo me siento como que el pecho se me alza y resulta que soy más santo que todos los demás y resulta que termino mirándolos por debajo y es tremendo. Eso nos ha pasado, no sé si a todos, pero a mí me pareciera que casi a todos, porque a mí me pasó. Amén. Bueno, sigamos. Dice, el 6 dice, de acuerdo a la palabra de Dios, el motivo es en realidad más importante que tu acción. Miremos lo que dice 1 Corintios 13:3. Voy a leerles. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, es decir, la clase de amor de Dios, eso de nada me sirve. Amén. Otra vez nos habla del amor. Si yo voy y entrego y hago de todo, pero si realmente no tengo amor, de nada me sirve. Y en él dice, las obras de santidad, en este caso, como el dar a los pobres o hasta dar nuestra vida por la de otro, no te aprovechan de nada a menos que sean motivados por el amor, es decir, porque tú amas a Dios, ¿cierto? Si tu motivación para vivir en santidad, dar dinero o sacrificar tu vida por otro, por ejemplo, es una deuda o una obligación o el tratar de ganar algo, entonces tu motivo está equivocado. Es decir, muchas veces nosotros le damos algo a alguien sabiendo que podemos recibir algo de esa persona y yo creo que todos podemos decir sí lo he hecho. Porque muchas veces lo hacemos sabiendo que de pronto esa persona ni vuelve a aparecer y gloria a Dios, ¿cierto? Lo hacemos por el Señor, pero a veces hacemos las cosas con una motivación incorrecta. Entonces lo más importante en este caso es la motivación, lo que estás haciendo para tratar de obtener la respuesta positiva de parte de Dios. Recuerda que lo hacemos es porque amamos al Señor. Por eso es que muchas personas no son sanadas. Escuchen muy bien esto. Muchos no son sanados, ni liberados, ni prosperados en la iglesia. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas correctas, estudiando la palabra, es decir, tienen un accionar correcto, pero tienen un motivo incorrecto, ¿cierto? De pronto, no, pastora, pero yo estudio la Biblia, pero yo pago los diezmos y yo hago esta cosa y yo hago esto otro y yo hago esto otro, pero están poniendo su fe en lo que están haciendo. Entonces, inconscientemente dicen, bueno, yo ya hice, uy sí, esta semana yo hice esto, entonces tengo cosas abonadas. Esa es una motivación incorrecta, ¿cierto? Hice por ti, Señor, y listo, seguimos avanzando. ¿Amén? Bien. En el B dice, una motivación equivocada trae malos resultados. Y en el C, la verdadera fe bíblica debe estar en lo que Dios ha hecho por nosotros y no en lo que nosotros hacemos por Dios. Es en lo que Él hizo por mí y no en lo que yo pueda hacer por Él. Y vamos a decir todos, amén. Bueno, gloria a Dios.